Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, el programa más importante de temas jurídicos de la República Dominicana, por donde desfilan las más importantes figuras del mundo jurídico de la República Dominicana y del mundo. Señores, en el día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante. Contamos con la presencia de uno de los juristas más completos que tiene la República Dominicana. Ha ejercido con éxito en diferentes ramas del derecho, en el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho sanitario. Bueno, ha ejercido en todas las áreas del derecho, ha manejado casos de gran importancia. Nos referimos al doctor Eric Raful, quien tiene una trayectoria conocida por toda la comunidad jurídica. Hablaremos en esta cátedra jurídica de los temas que están en el tapete. El pasado jueves se sometió una reforma a la ley del DNI 1-24. Hablaremos de cuáles fueron los aspectos que se propusieron modificar. También hablaremos de la propuesta de modificación a la ley de libre expresión del pensamiento y de medios, así como veremos desde el punto de vista jurídico, haremos un enfoque jurídico a la propuesta de reestructuración que se está haciendo el Estado. Hay propuestas de fusión, de eliminación de varios ministerios, consejos, direcciones, y vamos a ver cuál es el impacto que esto ha de tener desde el punto de vista del análisis jurídico. Para esto, reiteramos, contamos con la presencia del doctor Eric Raful. En breve comenzamos con esta interesante entrevista. Damos inicio a esta interesante entrevista con el doctor Eric Raful. Como anunciábamos, para mí uno de los abogados más completos. Ejerce desde hace mucho tiempo en el área de litigios, es especialista en derecho constitucional, derecho administrativo, cuando no se hablaba siquiera a profundidad de esta materia, derecho sanitario y también el derecho energético. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí en Cátedra Jurídica en la Z. Hablaremos de diferentes temas, como anunciábamos al inicio. Vamos a hablar a modo general del impacto en la legislación dominicana que han tenido los pactos y convenciones internacionales y cómo se ha recibido o receptado estas disposiciones en materia legislativa, cómo de alguna manera nuestro legislador ha asumido en cumplimiento de estos pactos. Luego hablaremos de las tantas reformas que se están proponiendo, de reestructuración, reingeniería del Estado que se está presentando como una revolución, así también esta revolución en cierta medida que se está presentando en cuanto a reforma constitucional, sin dejar en lo absoluto de lado, como anunciábamos al inicio del programa, la propuesta de reforma que se presentó el pasado jueves a la ley 1-24 del DNI, la famosa ley del DNI. Trataremos algunos matices respecto a esta reforma, así como a la ley de medios, a la ley de libre expresión del pensamiento y medios, que el doctor Eric Raful también es parte de esa comisión que ha propuesto al Poder Ejecutivo o está presentando al Poder Ejecutivo una modificación de la vieja ley de libre expresión del pensamiento. Le damos la bienvenida y nos sentimos privilegiados de tenerlo aquí al doctor Eric Raful. Gracias, Manuel, el privilegio es nuestro. Obviamente ya tu programa, que va a cumplir un año, así es, próximamente, se ha convertido en un verdadero referente para los temas jurídicos de relevancia y eso es de vital importancia. Yo he participado en varios programas de difusión jurídica, en televisión, en radio, y yo soy de los que creo que los debates, las discusiones públicas fortalecen la comunidad jurídica, fortalecen enriquecen básicamente todo el acervo doctrinario jurídico en el país y en sociedades como la nuestra, donde hay tanta marginalidad institucional y tanta gente vive al margen de las instituciones, educan en la ciudadanización de una población. Le agradecemos sus palabras, pero usted es parte del ejemplo que hemos tratado de emular y seguir en este medio, en Cátedra Jurídica. Por muchos años le dimos seguimiento en esa labor de cátedra, de enseñanza, de forjar una conciencia también desde los medios de comunicación en estos temas de una especialidad específica, que son los temas de derecho. Doctor,
vamos a hablar un poquito de cómo la República Dominicana ha cumplido con algunos convenios internacionales, pactos internacionales, y de qué manera se ha traducido a legislaciones nacionales. Nosotros somos signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Convención sobre los derechos civiles y políticos, la Convención sobre todo tipo, contra todo tipo de discriminación contra la mujer, también la Convención de los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como una decena más de convenciones y pactos internacionales. ¿Nos podría, doctor, usted explicar cómo estos pactos y tratados internacionales han impactado las reformas legislativas en la República Dominicana? Sí, eso es muy interesante. Y quiero empezar por resaltar, a propósito del tema que planteas, el último transitorio de la propuesta de ley del señor presidente de la República de reforma constitucional, que es de la que menos se ha hablado y para mí es de lo más relevante de la propuesta de reforma, propuesta que, como tú sabes, apoyamos y entendemos que va a ser muy saludable, va a ser un precedente prácticamente único en una región con tanta propensión al autoritarismo, donde una persona que tiene tanto poder y tanta juventud puede, por ejemplo, decir que petrificar nunca más para precisamente despedirse del poder y garantizar para las nuevas generaciones los cambios. A lo que me refería, la rotación generacional, a lo que me refería era a la última disposición de la parte transitoria, que ordena que una gran cantidad de leyes que derivan de la que ordena la Constitución del 2010, que es una gran reforma constitucional que se operó en el 2010, que no se han podido desarrollar legislativamente, no se han podido aprobar en 14 años, en un plazo de 4 se avance. ¿Lo lograremos totalmente? Lo dudo, pero significa un mandato que deberá agilizar la culminación del proceso que paso a explicar. Pero ahí subrayar para que se entienda, porque solamente se han socializado los aspectos principales de esta reforma, el candado, sí, a la parte de la reelección presidencial, el Ministerio Público Independiente, el tema de la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados, pero dentro de esa propuesta también está el cambio de denominación al Procurador General Administrativo para llamarle Abogado General del Estado, sí, y también esa disposición que es un mandato que se da para que se culmine con la aprobación de todas las leyes que manda la Constitución, que es la Constitución del 2010, sí, y las nuevas que incorpora también por mandato de esta Constitución, de esta reforma, es la misma Constitución, esta reforma a la Constitución. Muy buena precisión. que se está promoviendo. Entonces, en ese orden, doctor, usted ha de edificar al público respecto a esos aspectos. Bien, todos sabemos cómo a través de la intervención haitiana y dominación por 22 años, el país recibió, luego de numerosos fracasos de incorporar a nuestro ordenamiento la legislación española, etcétera, los códigos napoleónicos. O sea, nuestra tradición jurídica tiene una gran influencia napoleónica, porque a través de Francia, que era la potencia militar y jurídica y económica de entonces, aquí en el Caribe, a través de Francia el país recibió esto. Entonces el país desarrolló toda una cultura jurídica. La comunidad jurídica se desarrolló en un mundo, en un universo legalista. Y cuando digo legalista, digo a lo que se denomina en derecho constitucional el Estado legislativo del derecho, donde el derecho era básicamente la ley adjetiva. Así es. El derecho constitucional, como decíamos en una conferencia por de un libro de Alan Brewer Carías en Ucamaima hace un tiempo, cuando yo estudiaba, tú eras muy niño, cuando yo estudiaba en los 80 temprano, antes de graduarme, yo siempre he dicho en muchas conferencias que el derecho administrativo y el derecho constitucional significaban en la cultura jurídica
lo que en el bachillerato significaba el deporte y la religión. O sea, eran materias que nadie ponía caso a ellas. El verdadero derecho del procedimiento civil, el verdadero derecho civil, el comercial. O sea, vivíamos de espalda a dos ramas del derecho que constituyen hoy en día las ramas centrales del derecho. Siempre recuerdo cómo se decía que la democracia de un país se mide por el desarrollo del derecho administrativo, porque es la relación de los individuos con el Estado. Y el derecho constitucional sabemos ya todo el impacto que está teniendo, y es el derecho que en este momento, en los últimos 10 años, más maestrías se han estado cursando en nuestras juventudes cuando van a estudiar fuera. Entonces, nosotros venimos de una tradición legalista donde el principio y el fin del derecho era la ley adjetiva. Y el derecho constitucional era una especie de poema. Era el famoso, lo que se denomina aspiracional. Eso era el carácter programático que tenían las constituciones. Y ya luego con este caso de Marbury contra Madison en Estados Unidos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se les reconoce este carácter normativo al texto constitucional. Por igual, las teorías de Kelsen, que generan toda este en carácter 1920. Imagínate lo tarde que llegamos nosotros aquí. Entonces, en la República Dominicana ese tránsito también tardó. Entonces, ¿qué pasó? En la medida que el país superó la dictadura, bueno, fue un oscurantismo legal, porque ciertamente nosotros nos adscribimos durante el siglo pasado, sobre todo en su primera etapa, y a mediados del siglo pasado, a un momento muy particular del derecho francés, que fue el derecho donde la primacía era la de la exégesis, el positivismo exegético, donde tú tenías que leer o sea, el juez no tenía capacidad de razonar. El juez tenía pura y simplemente era lo que se denominaba la boca de la ley. La boca muda de la ley. Entonces el juez solamente podía reproducir lo que ya la ley establecía. Entonces el derecho principista, que viene de la tradición sajona, que los propios franceses también lo incorporaron, y eso quedó muy atrás, pero quedando atrás en Francia, no quedó atrás en nuestro país. Francia evolucionó hacia el derecho constitucional, y como el mundo entero evolucionó hacia allí, y nosotros nos quedamos allí. ¿Qué pasa? El país empezó a recibir, a involucrarse en la comunidad internacional. Estábamos muy aislados por la dictadura, por una cultura cerrada, viviendo de espaldas al mar, en términos urbanísticos y arquitectónicos, viviendo de espaldas al mundo. Y el país empezó a recibir, a hacerse signatario de convenios del derecho internacional de los derechos humanos. Eso empezó, empezó originalmente con la ONU. La primera gran ola parecería paradójico, porque se le llaman tercera generación, que son los derechos sociales. Todo el mundo sabe que la democratización, donde se legitimaron los sindicatos aquí, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, fue un proceso mundial, donde con la derrota del fascismo empezaron a promoverse en el mundo a través del sistema de Naciones Unidas normativas que propendían al derecho social. Por eso no es casual que nosotros tuviésemos el Código de Trabajo del año 51, que no fue tampoco lo del Código de Salud, que se contrataron a los mejores técnicos, y el país empezó a recibir y a llevar al ordenamiento legal, legislativo, una serie de normativas inspiradas en la Declaración de los Derechos Humanos y en los derechos sociales que se implantaron en el país. ¿Cuáles fueron en el mundo entero después de la guerra? Las principales normas, doctor, que de alguna manera se aprobaron a consecuencia de estos compromisos que se suscribieron a nivel internacional. La de la libertad sindical, el Código de Trabajo, la Ley de Salud, el Código Trujillo de Salud, entre otros, y fue una verdadera revolución normativa. Fue una verdadera revolución. La aprobación del Código de Menor, de la ley de protección a la mujer, aquí vamos más adelante. Estamos hablando después de la Segunda Guerra. Claro. Pero cuando pasa ya, cae Trujillo,
viene la guerra civil, viene la experiencia de Bosch, del gobierno del 63, viene después, el país empieza a ser signatario desde, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 77. Y nunca olvido que en el juicio, en el famoso caso de Jorge Blanco, en ese juicio, recuerdo que se habló del amparo y se habló de figuras que estaban previstas en la Convención Americana, y ya la comunidad jurídica dominicana, te estoy hablando del año 88 ya, 88, faltaban 12 años para terminar el siglo, se burlaban de los planteamientos que hacían juristas respecto del amparo, que estaba ya establecido en la convención que aprobamos en el 77. Entonces, producto de la adhesión a esos convenios internacionales, el país incorporó, como tú muy bien señalas, Código de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Violencia Intrafamiliar, la 1494, el país incorporó también todo el sistema inherente al derecho de autor, la propiedad intelectual, medio ambiente. O sea, hubo una gran recepción de normativas derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, que se empezaron a plasmar como a propósito de recomendaciones de esas convenciones, de esos eventos. Entonces ahí empezamos a vivir una especie de lo que Ricardo Guastini llama la constitucionalización del ordenamiento dominicano. Fue un proceso paulatino donde empezaron, bueno, y cómo no hablar del Código Procesal Penal, ya en este siglo, ¿verdad? 2002. El 2002. O sea, como la ley de salud, la ley de seguridad social, o sea, ¿cómo no hablar de todo eso? El Código de Trabajo del 92. El Código de Trabajo del 92, que fue una gran revolución. O sea, el país verdaderamente tuvo una gran transformación legislativa. Yo recuerdo que yo trabajé en Cámara de Cuentas, que yo trabajé vía fijo, recuerdo en las presidencias de Andrés Bautista, de Chu Vázquez, ahí en el Senado, trabajando en muchísimas normativas que se aprobaron. La verdad que el país vivió entre finales de los 90, 2000 y 2000 en adelante una verdadera transformación normativa trascendental, que toca su punto máximo, toca su umbral más alto con la gran reforma del 2010. Vamos hacia allá. Esa reforma constitucional incorporó la figura del Tribunal Constitucional, aunque esa atribución de garante de la Constitución fue un gran debate. Se creaba una sala. Sí, se creaba la sala de la Suprema. Sí. Pero al fin de cuentas se aprobó el Tribunal Constitucional, se le dio carácter constitucional al Tribunal Superior Electoral. Un gran catálogo de derechos. Un gran catálogo de derechos. Se constitucionalizan estas garantías de esos derechos fundamentales. Bueno, en fin. Se ordena también la aprobación de una serie de leyes que refuerza ese conjunto de garantías. Lo más importante es que ahí esa reforma plasmó de manera definitoria, o sea, culminó ese proceso de transformación del ordenamiento, de constitucionalización del ordenamiento, y llegó a cambiar lo que era el paradigma del Estado liberal hacia el nuevo paradigma constitucional, que es el Estado social y democrático de derecho. Y eso es muy importante, porque ya acá no vamos a trabajar el Estado en función del mundo del derecho, de la libertad, el mundo liberal, sino que ya con este paradigma se obliga a que todos los poderes públicos tengan que impregnarse del mandato constitucional. No solamente los jueces, a propósito de los casos, no solamente evitar que Luis le dé a Pedro o garantizar los derechos de Pedro frente a Luis. No, aquí es ya convertir a todos los poderes públicos en entes proactivos
para la tutela de derechos fundamentales, que es el objeto central del nuevo paradigma. Vamos a continuar hablando de esto que ocurrió a partir del 2010 con la aprobación de la Constitución del 2010 y el rol que ha jugado el Tribunal Constitucional precisamente con sus decisiones para de alguna manera constitucionalizar el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Manténgase en sintonía en Cátedra de Jurídica en la Z. Contamos hoy con la presencia privilegiada del doctor Eric. Seguimos en esta interesante cátedra jurídica impartida por el doctor Eric Raful, como hemos dicho, uno de los abogados más completos de la República Dominicana, tanto por esa formación enciclopédica que tiene en diferentes áreas del derecho, como por la gran experiencia jurídica que ha acumulado en tantos litigios de importancia en los que ha participado. Quedamos en esta disertación anterior, en la parte de la receptación de los convenios internacionales por vía de la positivización de esas legislaciones en el ordenamiento nacional, y quedamos en el momento cúlmine que identificaba el doctor en la reforma constitucional del 2010. En esa reforma del 2010 hay varios mandatos al legislador que pide que se aprueben una serie de leyes. Vamos a hablar de eso y vamos también a hablar del rol que ha jugado el Tribunal Constitucional haciendo que se respete la Constitución por vía de sus decisiones en sus ya varios años, son ya 12 años, 13 años de su fundación, luego de la aprobación de esta Constitución. Realmente 12 y pico. Exacto. Entonces, doctor, vamos primero con la primera parte. ¿Cuáles son esas leyes que manda la Constitución del 2010 que deben ser aprobadas para completar ese conjunto de garantías que ella prevé? ¿Y cuáles de ellas se han aprobado? Para entender un poco mejor esa excelente pregunta que haces, tenemos que, para los oyentes, sobre todo los que no son abogados, pues los que son abogados no lo entienden perfectamente. Cuando hablamos de mandatos que derivan de la Constitución, tiene una razón fundamental. La Constitución establece principios y establece normas generales, que hay muchos autores que han dicho que su materialización o su tutela se hace difícil porque no tienen el desarrollo suficiente para que se pueda adecuar en la práctica estatal su ejecución o su tutela. En tal virtud, resulta altamente importante que si la Constitución de la República ordena X cosa, su materialización más eficiente venga precisamente por el desarrollo normativo, no solamente legislativo, sino reglamentario también después. Claro. Primero legislativo y después reglamentario, para la aplicación más efectiva y mejor de esos mandatos. Entonces, y hace también la distinción. En aquellos casos en los que no hay un mandato expreso, una reserva absoluta. Hay materias en las que está reservado solamente el legislador, la posibilidad de desarrollo legislativo, no. Y otras. Y es bueno que lo diga, porque aquí hay muchas instituciones en todos los gobiernos que se abrogan facultades del Congreso y se creen legisladores y empiezan a tirar decisiones. Eso de espacio para una cátedra especial. Para una cátedra especial. Entonces, ¿qué pasa? Es de ahí la importancia. O sea, la adjetivización, por decirlo de alguna manera, de esos mandatos constitucionales es clave para que les sea más fácil a los ciudadanos reclamar ese derecho y su tutela. Entonces, la Constitución se llegaron a listar, yo recuerdo, 110 leyes que era necesario desarrollar por el legislador a los fines de que con ellas se pudiese tutelar mejor o se pudieran crear las condiciones para una mejor tutela y para que se materialicen esas garantías. Entonces, ¿qué pasa? Muchas se han creado. Estamos ahora mismo, están de moda dos, que fue la ley de libertad, actualizar la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es del siglo antepasado. Así es. Está copiada de un decreto de Francia de 1881, 82, y aquí la asumimos en el 62 con el Consejo de Estado, o sea, después de la decapitación de la tiranía, antes de la llegada del profesor Boix al poder. Esa es una, la famosa controvertida ley del DNI, es otra. La Constitución del 2010 mandaba
a eso. Y es importante ese tema porque nosotros, revisando a propósito del análisis de la ley del DNI, cuál fue la respuesta en América Latina a someter al derecho la actividad de inteligencia, que siempre había sido algo que estaba en la sombra. Vamos a verlo. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que aquí tardamos muchísimos años. Claro, y es un mandato constitucional. Y es un mandato ¿cuáles son constitucional esas leyes que mandó? Bueno, estaba la ley de ordenamiento territorial, que fue aprobada recientemente, la de el tema inmobiliario en la zona fronteriza. En la zona que está pendiente de aprobarse. Que está pendiente de aprobarse. O sea, incluso hay una sentencia del año 2021 del Tribunal Constitucional que enlista una serie de leyes que poniendo como análisis de leyes que tienen que ser y exhorta al Poder Legislativo a que las desarrolle. En tal virtud, ese proceso de llevar a la ley adjetiva esta normativa ha sido muy lento, independientemente de que se han realizado unas cuantas, se han ido desarrollando, pero ha sido muy lento, y eso obliga necesariamente, bueno, como tú has hablado en algunos programas, la de la administración pública del 2012 se hizo, la 247-12 de 247-12, pero hay todavía una gran cantidad de leyes que no han podido ser desarrolladas o aprobadas por el Congreso dominicano. Pero dentro de las reformas que se están proponiendo precisamente, hablábamos al inicio del programa, se incluyó un mandato expreso de aprobar en estos 4 años después, si se aprueba esa reforma constitucional, ese catálogo de legislaciones. Yo digo, bueno, la otra también lo mandaba. ¿Qué diferencia tiene este mandato constitucional del anterior que pudiera de alguna manera generar la expectativa de que en esta ocasión sí se va a cumplir? También está la de los deportes, una ley para incentivar aún más el deporte de muchos. Mira, voluntad política. La importancia de ese mandato, sobre todo cuando estamos hablando de una reforma, como el doctor Eduardo Jorge Plaza ha dicho, que esa parte, aunque se ha opuesto mucho, esa parte él ha dicho que es muy positiva, que es una reforma con lo que él llama de acupuntura. O sea, no es una reforma que pretende llevarse del frente media constitución o un cuarto de ella, sino 4 o 5 puntos fundamentales. Y básicamente 4 y 2 o 3 más que tienen que ver, como tú muy bien señalabas al principio del programa, con la nomenclatura, con la forma en que se va a llamar ahora el procurador administrativo, sino abogado de la administración. O sea, que son procedimientos para actualizar o homogeneizar lo que es la normativa. Entonces, la importancia es la voluntad política. O sea, el hecho de que esté ahí eso implica una voluntad de materializar un mandato de una constitución muy importante y trascendente, quizás la más trascendente que hemos tenido en 30, 40 años, sin el quizás, que fue la del 2010, para llevar a cabo esa gran transformación en el mundo legislativo nuestro, que ayude o coayude a hacer eficiente o más efectiva la constitucionalización del ordenamiento que empieza en los años 90. Doctor, dentro de esa constitución, decíamos, se aprobó el Tribunal Constitucional, que a pesar de que la Suprema anterior tenía la facultad, la prerrogativa, retenía esas competencias de la posibilidad de hacer aplicar la Constitución de forma concentrada y también difusa, con la reforma del 94, y este constitucional ya especializado ha hecho, creo, una labor más eficiente que esa Suprema, claro, con tanta carga laboral que tenía. Quisiera que me hablara, si le tocara hacer ese juicio de valor con relación al rol que ha jugado ese Tribunal Constitucional en estos años que tiene funcionamiento, con relación al respeto a la Constitución del 2010. Mira, es muy buena la pregunta y también quiero contextualizar la respuesta. Todos recuerdan cómo mi admirado, adorado y querido profesor Jorge Suero se preocupaba por el eventual choque de trenes. Eso fue un debate importante. Eso fue un debate y yo tuve el privilegio de ser invitado a participar en ese debate con un jurista colombiano
con el profesor fallecido Rafael Luciano Pichardo, que era de los que más ardientemente propugnaba por la cuarta sala, al tipo Costa Rica, ¿no? Que era, en vez de un tribunal constitucional, que existiera una sala especializada en la Suprema solamente de temas constitucionales. Pero explicarle al público, que quizás no es especialista en derecho jurídico, el temor del choque de trenes es que al haber dos tribunales que tienen una jerarquía similar, la diferencia de criterios generaron un limbo jurídico. Yo te envío, te mando a revisar una decisión y luego el otro no la acata, y eso era el temor que en ese momento se debatía. Bueno, la jerarquía, voy a intentar corregirte algo que es duro con una persona como tú. Para nada. Tienen la similitud de la jerarquía que tú llamas, que son altas cortes, pero realmente en temas constitucionales la jerarquía del tribunal constitucional. O sea, en materia, claro está. En materia constitucional la Constitución deja resuelto. En materia constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Hay una discusión, pero estamos en la fase previa de la explicación que estamos dando es cuál es el propósito de esa calificación, de ese debate, del choque de trenes. Claro, y lógico, se tomó en consideración la solución al momento de aprobar el texto constitucional. Tú y yo estamos de acuerdo que la tesis que nosotros sustentábamos en aquel momento y que tuvimos un importante debate allá en el edificio de la Suprema Corte de Justicia con el profesor Luciano, era la tesis del Tribunal Constitucional. Pero precisamente, ¿por qué? Por lo que hablábamos al principio de la tradición legalista en nuestro país. Nosotros decíamos que, como tú muy bien señalas, si llevábamos a jueces civiles, a jueces ordinarios, el tema del control constitucional, que era como estaba, los casos del concentrado no iba a haber no voy a decir que iba a fracasar, pero el proceso de disciplinamiento de la justicia ordinaria respecto a los mandatos constitucionales iba a ser más complejo, más difícil y más lento. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien señalas, dentro de una Suprema que está abarrotada de trabajo, que ha tenido que producir reformas para tratar de reducir con la ley de casación lo que son los casos que llevan con el famoso interés casacional. O sea, hay todo un debate respecto de que todo el mundo sabe que en Estados Unidos creo que es un 1,5% de los casos que llega a la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia está para conocer casos trascendentes, que tengan un debate relevante. La verdadera justicia es la de primer grado, o sea, porque es donde se resuelve el 70 al 80% de los conflictos sociales. Claro, pero a la justicia federal, porque hay que entender que cada estado tiene sus instancias y tiene sus supremas también. Y tiene sus supremas, muy buen punto. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros era muy importante la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, que era el modelo por el cual finalmente nos fuimos en la reforma, como tú muy bien señalas, del 2010. Precisamente porque el Tribunal Constitucional tenía la misión no solamente de disciplinar a todos los poderes públicos, sino de disciplinar en los temas constitucionales, como muy bien señalaste hace un rato, en temas constitucionales a la justicia ordinaria, sobre todo, y aquí viene un tema esencial para entender por qué era mejor el Tribunal Constitucional, sobre todo con los déficits que teníamos acumulados en cultura constitucional en el país. O sea, era demasiado importante que hubiese un tribunal especializado que, como hemos visto, con un gran liderazgo del doctor Milton Ray Guevara, con quien uno puede tener, como tengo yo, desacuerdos en muchísimos temas, como la ley 160, la sentencia 168.13, podemos tener diferencias en todo, pero gerencialmente... Que fue nuestro primer entrevistado. Posicionado... llevó al Tribunal Constitucional a un plano de respeto internacional y nacional como nadie esperaba. A mí no me sorprende por la personalidad y la gran formación del doctor Ray Guevara. Entonces ha sido muy positivo, pero él tuvo que desgañitarse. Recuerda todas las veces que el doctor Ray Guevara se quejaba del desacato. Hubo conferencias y seminarios organizado por el Tribunal Constitucional con el tema central del desacato. O sea, el don Milton se desgañitó, por utilizar una expresión popular. Sufrió demasiado lo que era el desacato de las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo en el plano de las Fuerzas Armadas. Pasó muchísimo con el tema de los retiros y las cosas, y también en otros planos de la administración. Entonces, en
en lo relativo a la justicia ordinaria se han producido muchos choques, pero se ha desarrollado lo que se denomina en la doctrina un diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional en aras de que, manteniendo los respetos relativos a cada ámbito de actuación, el Tribunal Constitucional, las posiciones del Tribunal Constitucional, que son de materia constitucional, han ido siendo asimiladas en la justicia ordinaria de una manera importante, porque es muy importante recordar esto, y fue una de los grandes aciertos de la reforma del 94 y del 2010, es que el control difuso se mantiene, porque es el control de los jueces del día a día de la gente. O sea, tú puedes seguir reclamando la inconstitucionalidad o la no aplicación para el caso particular de una norma que tú consideres inconstitucional en la justicia ordinaria. O sea, que además, han convivido los dos mundos, sistemas, claro, pero siempre con la justicia constitucional como el faro de luz final para disciplinar no solamente a la justicia ordinaria, sino a todo el Estado en un proceso que ya es un tema de varios programas, de lo que es lo que denominan la politización de la justicia o la judicialización de la política, que hay muchos autores en contra de que un tribunal constitucional se pueda meter en temas de política pública, posición que yo no comparto. Y la realidad es que los tribunales de Latinoamérica le han dicho no a eso, porque todo lo contrario, se han metido a decidir y a ordenar con los amparos de cumplimiento a las autoridades. Aquí hay varias decisiones. Y ya aquí hemos estrenado algunas decisiones. En Agua, precisamente, sí, con relación a un área que quedó incomunicada, ordenándole al Ministerio de la Pública que tuviera que generar acceso para una comunidad. O sea, fue así. Bueno, pues vamos a seguir con estos temas de gran interés. Ya en el último segmento vamos a abordar todos los puntos que tienen que ver con la reforma constitucional, la reforma a la ley o modificación a la ley del DNI y la reforma a la ley de libre expresión del pensamiento. Manténgase ahí en sintonía y en breve continuamos. Recordando que estamos aquí con el doctor Eric Raful. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos aquí con el doctor Eric Raful. Ahora ya, en este último segmento, vamos a meternos a las reformas que se han presentado en una cantidad enorme en estos últimos días. Yo creo que la palabra reforma ha sido la palabra más repetida, sobre todo de parte de las autoridades. Y en este caso quisiera concentrarme primero en la reforma que se está debatiendo, discutiendo a la ley 6.132 o 6132 de 1962 sobre la libre expresión del pensamiento, que ya hay un proyecto, primero se socializó una versión y una versión que se está ya corrigiendo, discutiendo en el marco de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. También hablaremos ahora de la reforma que se propuso, que se depositó el pasado jueves a la ley del DNI. Y por último, la parte de las reformas constitucionales. Vamos con la primera parte. ¿Qué elementos trae de nuevo esa propuesta a la ley de libre expresión del pensamiento? Bueno, lo primero que trae, como es obvio, es la actualización respecto de toda transformación que se ha dado precisamente en el mundo de las comunicaciones entre 1881 y 1884 de Francia, que aquí entró en vigencia en el 1962, y el mundo contemporáneo. O sea, todo lo que son las redes sociales, todo lo que son el internet, todo lo que son el gran desarrollo de las telecomunicaciones, ha llevado a la necesidad de que se actualice la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Un paso muy importante, pues entre otras tantas cosas, organiza y adecúa a los mandatos constitucionales actuales y de los organismos internacionales lo que son la preservación de los derechos de la ciudadanía y los derechos de la comunicación y de quienes producen la comunicación. Desarrolla, logra generar el INACOM. Eso va a ser una gran institución. ¿Qué es el INACOM? El INACOM va a ser el continuador
Y es feo utilizar la palabra continuador porque va a ser la institución que va a sustituir a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos bajo la Rectoría de Cultura, pero tendrá una integración plural donde deberán participar los poderes públicos en la designación de los expertos que van a integrar eso, donde hay una gran rigurosidad respecto de la cualificación de los que tendrán, pues, formarán parte de él, que tendrá una gran capacidad normativa de producir reglamentaciones con un tema tan cambiante como el de las telecomunicaciones y la tutela de derechos, que trabaja muchos temas como la autorregulación, precisamente para proteger al ciudadano, para proteger el tema de los periodistas, de la actividad, para tutelar verdaderamente la libertad de expresión. De hecho, déjame decirte, y eso se trabajó, no quiero entrar en muchos detalles porque prefiero esperar que ya el proyecto sea sometido al Ejecutivo, como ya fue sometido el jueves pasado la ley del DNI. Pero ciertamente el país va a quedar muy, muy bien agradecido, muy bien posicionado. Te podré decir que esa norma, de ser aprobada en la forma en que se trabajó, de mano con los más importantes organismos regionales y mundiales, UNESCO, Naciones Unidas, OEA. O sea, nosotros trabajamos con expertos un año y 9 meses. Wow. 1 año y 9 meses trabajando para hacer un modelo de normativa que pudiera sobrepasar todos los estándares que exige hoy una norma con un tema tan delicado como el de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, con tanta mentira, con tanta desinformación, con tanta discriminación que hay, o sea, con el desarrollo, sobre todo que va a ser un reto muy importante precisamente por el desarrollo de las fake news, de la desinformación. Pero hacia allá nos íbamos. En el mundo se debate este sistema de consecuencias que se trajo con el advenimiento de las ideas liberales, que sea un sistema que sancione a posteriori y no un sistema de censura previa. Pero ahí en nuestro sistema se tiene una sanción de carácter penal, que en otros ordenamientos se ha desterrado. Con relación a este aspecto, ¿esta ley aborda la eliminación de las consecuencias penales? Sí, prácticamente en gran medida. Queda muy poca, quedará. Tendremos que ver cómo va a quedar al final, pero porque es que al final se ha demostrado en la práctica, y te voy a hablar ahora como abogado litigante, el tema penal en temas de comunicación es un tema complicado y no ha sido exitoso. Ha sido, por lo menos en la práctica, más exitoso y más fácil, porque en el tema penal la gente olvida que tú tienes que destruir un estándar probatorio muy alto. La presunción de inocencia. Claro. Yo lo viví mucho con el derecho médico. Tú dices, yo trabajé en la de salud. Tenemos pendiente yo fui un programa con ese tema. Un programa de eso. Y yo le decía a mucha gente, no, pero yo quiero meter preso al médico. Es que es más fácil obtener una condena civil, porque los estándares probatorios pasa que tú superar o vencer la presunción constitucional de inocencia que hay en materia penal, es como se dice, es una montaña resbaladiza que va para arriba. Ese estándar de fuera de toda duda razonable, no es fácil de meter. De toda duda razonable, exactamente. Doctor, para que no se nos vaya todo el tiempo, vamos, aunque quedan algunos aspectos que hubiese querido tratar, como es el tema de la publicidad, cómo lo trata la publicidad estatal, pero bueno, eso nos tocará más adelante ya cuando la ley sea sometida. Óyeme, te prometo una cosa. Okay. Te prometo un programa especial. Déjame decirte, ya tiene el pacto aquí es una ley de libertad de expresión. Perfecto. Óyeme, es inmensa. Vamos a hacerlo. No es como la del DNI, que son unos cuantos artículos. No, es una ley inmensa, llena de capítulos y cosas con un gran desarrollo. El compromiso queda hecho. Ahora, fue controvertida la ley del DNI, la 1-24. Se estrenó este año con esta ley
que generó gran controversia, ataques. Muchos decían que de alguna manera afectaba la libre expresión del pensamiento. Se creó una comisión para generar un análisis de esas, vamos a decir, perturbaciones a nuestro sistema de libertades que se generaban o se acusaban que traía consigo esta ley. De los artículos que se señalaban, era el artículo 1, el 2, el 9, el 11 y el 26, si mal no recuerdo, de esa ley del DNI. Usted como parte de esa comisión, ya ese proyecto se presentó, ya es público, al Congreso Nacional el pasado jueves. Quisiera saber cuáles fueron las conclusiones a las que se arribaron y cuáles fueron estos cambios, o cuáles son estos cambios que se están proponiendo a esta ley. Mira, realmente lo primero es, y más importante, es que en el contexto de lo que hablábamos ahorita, hace un rato, tanto la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento como la ley que se denomina la ley del DNI, son mandatos de la Constitución del 2010. O sea, la Constitución del 2010 ordenaba. Y te decía hace un rato, en otro segmento, pero me metí aquí y tú me paraste para que lo dejáramos para este momento. Es un verdadero, llegamos tarde, porque estamos llegando un promedio de 15 y 20 años de tardanza con relación a la respuesta que Latinoamérica y la región y los países iberoamericanos le han dado a este tema. Estamos llegando tardísimo. Expliquemos a qué tema, al tema de al tema de someter a la norma y al derecho la actividad de inteligencia, porque la gente a veces no entendemos que la gran valentía de esta ley, la grandeza de esta ley, lo más importante es que por primera vez en la historia dominicana un gobierno, un presidente da los pasos necesarios para que la actividad de inteligencia, que todo el mundo sabe que siempre ha sido una actividad clandestina, oscura, donde nadie tiene acceso a nada, se someta al derecho. O sea, esa es la primera vez que sucede. Eso es un paso trascendental en la historia de este país. Ahora bien, pero trascendental, la gente no tiene idea de la importancia de eso. ¿Por qué? Porque desde el septiembre 11 del 2001, de los ataques a la Torre Gemela, toda la literatura que tuvimos que analizar y revisar es riquísima. ¿Por qué? Porque primero se produjo, como siempre sucede cuando hay eventos como ese, un vuelco hacia la destrucción de las garantías individuales. Sobre todo el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad. Bueno, yo siempre digo que de todos los tribunales constitucionales del mundo, el derecho a la intimidad y la privacidad, solamente el Tribunal Federal Alemán fue el único del mundo que subsistió a la corriente que se llevó de encuentro a tribunales constitucionales de toda parte del mundo y Suprema Corte. Y fue 3-2 la votación en el Tribunal Federal Constitucional Alemán. 3-2. Pero hay que tener ese contexto que se vivió del terror, que hizo que priorizaran la seguridad por encima de la actividad. De activos, todo eso transformó el secreto, la banca, eso lo transformó todo. Entonces, ¿qué pasa? Vino entonces la reacción a esa pérdida de derechos, a esa afectación de tantos derechos individuales a propósito de ese gran atentado. Y entonces vino la hora para volver a llevar al carril de la legalidad y de la preservación de los derechos la actividad de inteligencia. Y ahí se han dado unos debates, se han dado a nivel internacional en el sistema europeo de derechos humanos y en la Corte Europea y en la Corte Interamericana, se han dado unos debates riquísimos con relación a ello. Entonces, ese equilibrio se trata de preservar en toda esta legislación. En el caso nuestro, la buena voluntad de la ley estaba expresada en que en uno de sus artículos establecía que todo lo que te hiciera la ley tenía que ser hecho conforme a la normativa y a la Constitución. Sin embargo, eso se decía en un lado, pero en otro lado hubo la queja de la Sociedad de Diarios, de una serie de instituciones, que básicamente el tema de la revelación de las fuentes y una serie de temas que habían quedado un poco ambiguos en su redacción, y eso daba pie a la arbitrariedad. Eso daba pie a que un órgano como ese, en manos inescrupulosas, pudiera aprovecharse de esa ambigüedad para lograr objetivos que tuvieran que ver con que afectaran derechos individuales.
como la vigilancia y la obtención de datos sin orden judicial. O sea, se hubiesen ido por ahí para ello. Lo que se hizo fue básicamente desarrollar más definiciones, desarrollar más principios para que se ajustara bien cuál era el ámbito de acción. Porque hoy, ojo, la gente habla de la ley del DNI, pero es la ley que creo organiza el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, del cual el DNI es el órgano rector. Produce o promueve el control civil de esa actividad y básicamente la somete al derecho. Se tomaron las medidas para que esas ambigüedades que fueron denunciadas con sobrada razón, no porque hubiese intención en la ley de generar esos espacios para la arbitrariedad, sino porque en la forma en que quedó redactada se podía prestar a ello. Y todo eso, lo relativo, por ejemplo, se pusieron de manera clara las prohibiciones de actividades de ley. Se esclareció muy bien que no podía colidir con la función de investigación que la Constitución le asigna al Ministerio Público y que se define y se desarrolla la actividad de inteligencia como lo que es, como una actividad preventiva, para evitar, para poner en conocimiento de situaciones que pueden afectar a la seguridad nacional. Pero es un gran esfuerzo. Ya tú verás todo el contenido, pero por ahí fue que se fue la reforma. Excelente, doctor. Ya para el cierre quisiéramos abordar las reformas que se están proponiendo. Primero las reformas constitucionales, de forma rápida, vamos a quizá decir cuál a su juicio es el aporte que trae esta reforma constitucional. Por otro lado, también se está proponiendo una reestructuración del Estado, la fusión de varios ministerios que quisiera y la eliminación de otros. Yo quisiera también que me diera el enfoque jurídico de esas fusiones y si efectivamente usted visualiza que es, desde el punto de vista del derecho administrativo, más funcional lo que se está proponiendo con lo que existe al día de hoy. Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de la siguiente premisa. Toda reforma de este tipo, integral, vamos a hablar de una reforma fiscal integral, porque ya el Estado anunció que con esta fusión iba a haber un ahorro de 25.000 millones de pesos. Cuando se habla de reforma integral es evitar una reforma fiscal que pura y simplemente aumente los impuestos o aumente la recaudación. Claro. Aquí, tú me preguntas por las fusiones y yo creo que sí, que son válidas. Hay muchísimos países, por ejemplo, donde regional de nuestra región, donde la educación superior es parte del Ministerio de Educación, una parte especializada con independencia y con autonomía, pero como parte de un ministerio, del Ministerio de Educación. Una educación general y otra superior, pero parte. Pienso que son pertinentes. Y además yo hubiese abogado hasta por más. Pero en términos generales es un gran paso de avance por lo siguiente. Cuando tú hablas de una reforma integral, tú tienes no solamente que atacar la recaudación, tú tienes que generar los ahorros en el gasto para poder disponer de mejores recursos para utilizar más dinero en las cosas que tienen que utilizarse más dinero, como en el caso de las políticas sociales, que es el gran mandato del nuevo paradigma constitucional, para vencer la desigualdad, vencer las falencias en la educación y lograr una sociedad más justa. Entonces, ¿qué pasa? Eso solamente se hace con dinero, con recursos, y tú tienes que tomar todas las medidas, pero la más importante debe ser la llevada al mundo de la formalidad del sector informal. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes entender que la seguridad social va a subsistir cuando el 52% de la población o el 50% está en el mundo informal y no cotiza? ¿Y cómo tú vas a entender que la seguridad social va a subsistir y tú vas a tener pensiones dignas si entre lo que paga el empleador y el trabajador estamos un 9% y la media en el mundo es un 18, un 20, un 22% del salario que tú guardas para tu pensión? Pero no solamente eso, si están la ilusión y los tipos de fraude, como es saber que tú ganas 50.000 pesos y el trabajador que asume la seguridad social
en vez de una garantía para su vejez como un impuesto, dice, no, mira, ponme por la nómina 25,000 y dame 25,000 de comisión. Entonces tú estás mandando la mitad de lo que tú ganas a la seguridad social y después tú quieres tener una pensión de que tenga el 50, el 60, el 70% de tu último salario. Entonces así no se puede. Doctor, la reforma constitucional, al menos hay discusiones con muchos puntos, pero vamos a centrarnos en aquellos que quizás para terminar ese punto, y el ITEVI y toda esa cosa, lo que tenemos que lograr es que haya, con la tecnología se puede lograr que la MIPYME y el mundo informal pague algo, se logre que se integre al mundo formal. Doctor, quisiera ir con relación a las reformas y reestructuración. Se está proponiendo una reducción de la cantidad de diputados, si usted comparte o no esta visión, la unificación de las elecciones y la inclusión de lo que tiene que ver con la repostulación o reelección presidencial, llevarlo a una cláusula pétrea que muchos dicen cambia el método o procedimiento y por vía de consecuencia entienden que debe ser sometido sujeto a un referéndum para su aprobación. Mira, lo primero es que estoy de acuerdo con la reducción de los diputados, que fue la primera pregunta que me hiciste. Obviamente yo no tengo los elementos para saber cómo se ha establecido el mecanismo, cuáles son los criterios para ello, que es un tema delicado. Pero yo creo que eso posiblemente termine en una negociación, pero lo importante es que se reduzcan. Estamos en el segundo lugar del mundo en mayor cantidad de diputados y de legisladores con relación a la población. Mira, con relación a la municipal, yo reconozco que en las encuestas que se han hecho, el país entero apoya. Tiene un altísimo índice de aprobación. Yo soy un municipalista. Yo hubiese preferido no que se hiciera en el mismo año, que se quedara con el modelo de a los 2 años, o sea, entre 2 años. Porque esa es mi creencia. Pero tengo que reconocer que esa creencia la cual mantengo no se compagina con lo que son los datos de la encuesta. Yo también antes defendía ese punto de vista, pero no se logró el resultado de lograr lo que se quería, que era un liderazgo local. Hay un libro del ex senador Valentín, sí, que lo analiza y con datos y dice que da datos muy importantes. Pero además, como dicen la Junta Central Electoral ahora, que aprobó, o recomendó que sí, porque ya la tecnología y los cambios pueden ayudar. Cláusula pétrea, doctor. ¿Es recomendable que se petrifique el artículo 124? ¿Esto requeriría u obligaría a un referéndum para aprobar? Imposible. Está muy claro que el referéndum es para temas de otro tipo de procedimiento. Aquí la cláusula pétrea es muy importante y es muy inteligente la forma que se está haciendo, añadiendo un punto en el 268. Porque ciertamente ya hay un desarrollo en el sistema interamericano de derechos humanos cuando se produjeron estos intentos por asumir que la prolongación en el poder era un derecho humano indefinida. Entonces ya el sistema la alternabilidad democrática, el régimen de frenos y contrapesos es clave para una verdadera y adecuada democracia representativa. Y eso es un tema, imagínate si es un tema que está aquí desde el 1844, desde el principio mismo, el continuismo de Horacio Vázquez después, que llevó a Trujillo al poder y que fue la justificación que dio Trujillo. Entonces ya el tema de la reelección es una tragedia en la República Dominicana y en América Latina entera, donde hay una propensión al autoritarismo por la escasa cultura democrática que existe en nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, esa forma de disciplinarlo, hay que ver lo que pasó en Estados Unidos cuando Washington se negó a un tercer mandato voluntariamente, sin ninguna prohibición. Entonces, después que Delano Roosevelt, que en el contexto de la guerra fue el único presidente que ha sido elegido cuatro veces, muere al año, y ya ahí mismo en el 47, en 1947, empiezan los trabajos en el Congreso norteamericano para que después viniera la 22ª enmienda de 1951, donde ya él nunca más se fue y se acabó. Doctor, agradecemos su presencia en Cátedra Jurídica en la Z. Esperamos, como ha prometido, debe 2 cátedras. Una para temas de derecho sanitario y la otra para cuando sea sometida al debate la ley de libre expresión del pensamiento y de medios. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias por sintonizarnos e invitarlos a sintonizar nueva vez en la próxima Cátedra Jurídica que tendremos, Dios mediante, el próximo sábado.